Buenos días, hoy estamos con Pachi López. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente, con muchas ganas de hacer esta entrevista. Pues para empezar, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la política y cómo fue todo el proceso hasta llegar a ocupar un cargo tan importante como el presidente del Congreso de los Diputados. Ya, pues mira, yo empecé en política seguramente por la familia, ¿no? Yo soy de la margen izquierda de la Ría del Nervión, un pueblo, una zona de trabajadores. Nací hace 60 años, con lo cual nací en plena dictadura y yo lo que veía era que los trabajadores en aquella época no tenían ni derechos, ni falta de libertades. Mi padre era socialista en la clandestinidad, Ujú. fue detenido y encarcelado muchas veces por serlo. Mis padres, los dos, mi padre y mi madre, fueron desterrados también cuando yo tenía 7 años y mi padre lo llevaron a Almería y a mi madre a Cáceres. Todo esto te va generando una conciencia, ¿no? Y cuando vas teniendo la mayoría de edad y cuando vas pensando las cosas, te das cuenta que hay que hacer algo para cambiar esa situación, ¿no? Y de hecho, todos mis amigos, toda mi cuadrilla, eh, estábamos un poco en política sin estar en ningún partido, ¿no? Ujú. Defendíamos la libertad, pegábamos carteles cuando no se podía, hacíamos alguna pintada cuando no se podía y ya cuando se pudo, pues con 16 años me afilié a las Juventudes Socialistas por esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Y luego, ¿cómo llegué hasta ser presidente del Congreso? Antes fui Lehendakari, ¿eh? Ujú. que Sí. para mí todavía tiene más importancia, si cabe, ¿no? Porque era la primera vez que había un Lehendakari socialista con un gobierno socialista. Antes había habido uno socialista que fue Ramón Rubial Ujú. con un gobierno distinto, ¿no? Y eso también tuvo mucha importancia. Bueno, pues trabajando desde abajo, haciendo cosas en el partido y en la sociedad, ¿no? Ujú. Y, y luego son los propios compañeros y compañeras los que te van eligiendo, te van empujando, Ujú. te van diciendo que dónde puedes estar y qué tenemos que hacer. Y es un trabajo colectivo. Ujú. Y luego, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué sientes cuando te das cuenta el nivel en el que estás en el mundo de la política? Bueno, ahora ya menos. ¿Eh? Ujú. Ahora presido la Comisión Constitucional en el Congreso, que para mí es una de las más importantes, ¿no? Pero te diré que cada vez que llegas a un cargo, uno de los viejos socialistas, un gran maestro que fue Ramón Rubial, decía que los cargos, si lo haces bien, más Ujú. que cargos son cargas. Es decir, lo que conllevan son una enorme responsabilidad. Y yo me acuerdo que cada vez, pues, por ejemplo, cuando fui Lendakari y el primer día que llego a Jurianea, que es el sitio donde viven los Lendakaris, donde tienen sus despachos y oficinas, entras por la puerta y entras con cierta satisfacción de haberlo conseguido después de muchos años de pelearlo a los socialistas, pero también con un enorme peso de la responsabilidad que has adquirido, ¿eh? Claro. Y de intentar hacerlo bien y de no meter la pata y de arreglar los problemas que tiene la gente, por la que la buena política tiene que ser para eso, ¿no? Para solucionar Ujú. problemas, no para crearlos, para utilizar los recursos públicos y ponerlos allí donde son eficaces y donde funcionan Ujú. y no para enterrarlos en alguna otra parte, ¿no? Y eso es mucha responsabilidad. Ujú. Pero Y, luego, pero luego cuando lo piensas, dices, ¡bah! ¡Qué bien claro. estuvo aquello! Ujú. Y Eh, esa responsabilidad, ¿tú cómo la llevaste? ¿Llegaste a poder sentirte muy nervioso o dijiste esto para adelante? bueno, uno, te lo decía antes de alguna manera, uno nunca está solo, ¿no? Ujú. Cuando eres el Endacari tienes todo un equipo de Ujú. Claro. consejo de gobierno, tienes gente que está al lado tuyo, incluso cuando eres presidente del Congreso también tienes Ujú. tu gente, tus asesores, tu jefe de gabinete, que te empujan, que te ayudan, que te tienen que criticar, porque no hay nada peor que rodearte de pelotas, ¿eh? Si te rodeas de pelotas para que te digan qué bien lo has hecho todo el tiempo, eso no vale para nada. Ujú. Lo mejor es que te digan, bueno, ha estado bien, pero, y que te digan dónde han estado los problemas o dónde están los problemas para Ujú. intentar mejorar y corregirte, ¿no? Por eso, claro que tienes nervios, ¿eh? Bueno, Claro. yo tengo nervios cada vez que me subo a una tribuna y se suele Ujú. decir
que aquel que pierda los nervios y que pierda ese gusanillo en el estómago cuando está frente a esa responsabilidad o cuando tiene que hablar en una tribuna o dirigirse a alguien, es que es un irresponsable, ¿no? Porque las cosas son importantes y para la gente con la que estás interlocutando tienen una extraordinaria importancia y por lo tanto tú tienes que sentir esa importancia y tienes que sentir tu época de nervios. Lo fundamental es que no te paralice. Y ahora llevas bastantes años en el mundo de la política y al final pues los ciudadanos estamos acostumbrados a verte a través de un televisor o a escucharte en la radio, pero nadie te conoce, de los ciudadanos obviamente, no te conocemos cómo es tu faceta personal. ¿Qué diferencias hay entre el Pachi López político y el Pachi López persona y ciudadano? Ninguna. Esto suele ser muy... Es verdad, a los políticos parece que nos mete la gente en una especie de burbuja. No, políticos. Ya, pero antes que políticos somos personas. Claro. Y antes que políticos tenemos nuestras aficiones, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras fobias. Y nos gusta lo que le gusta a todo el mundo y lo pasamos bien generalmente con lo que lo pasa bien todo el mundo y tenemos nuestros amigos, nuestras amistades con las que nos gusta ir a comer, a cenar, a cantar, a bailar, como todo el mundo, ¿no? A mí también se me conoce por mi afición a la música. Yo soy un apasionado de la música y de hecho me han hecho bastantes entrevistas también hablando de música, de discos, de todo esto porque sí, soy a veces un obseso de este asunto. Y por eso yo suelo decir, oye, es que los políticos no somos marcianos que hemos aterrizado aquí, ¿no? Que somos como todos los demás. Y por eso me suele gustar mucho esas entrevistas que en lugar de hablar de política, que es verdad que hablamos todos los días y estás un poco, a veces te cueces hasta en tu propia salsa, ¿no? Pues que hablas de otras cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, si te apetece podemos hablar de otras cosas. No, sí, ahora también, como dices ahora, para hablar de otras cosas también, no sé si sabes que yo las otras entrevistas que he hecho hasta ahora, la mayoría han sido gente relacionada con el mundo del deporte. Ahora sí que es verdad que estoy metiéndome en alguna otra faceta, pero también quería preguntarte si tú tienes alguna relación con el mundo del deporte o te gusta. Mira, yo soy socio de 3 clubes de fútbol y de uno de baloncesto. Mira, yo soy socio del Portugalete, que es el sitio donde nací, donde vivo, y soy desde el día en que nací. Lo primero que hizo mi padre fue hacerme socio del Portu, seguramente porque él era de la directiva del Portugalete y mi tío era el presidente del club de Portugalete. Mi tío, que tiene ahora 90 años, bueno, no vive si no va a ver al Portu. Y ahora con esto de la pandemia lo está pasando fatal porque no puede ir al campo a verlos, pero vive para el Portugalete. Y entonces yo soy socio de hecho, en estos momentos seré uno de los 20 socios más antiguos que tiene el Portugalete. El Portugalete ahora está en segunda B, pero muchos años no está en tercera y seguramente creo que por la estadística somos el club de fútbol que más gente lleva al campo en tercera división. Soy socio del Athletic de Bilbao por afición propia y también soy socio del Ocharcoaga, que es un barrio de Bilbao del que es mi mujer Begoña y que yo iba a ver al Ocharcoaga con el tío de Begoña y me lo pasaba muy bien y nos hicimos ahí socios los dos, tanto Begoña como yo. Y luego soy socio del Bilbao Basket también, porque hubo una época que me aburría en el fútbol y el baloncesto me parecía mucho más dinámico, ¿no? Mucho más entretenido, aunque claro, en el fútbol puedes pasarte un partido y has sido aburridísimo y encima has perdido, pero en el baloncesto, aunque pierdas, has tenido una tensión todo el rato porque es de un lado de una cancha a la otra y me lo pasaba muy bien, ¿no? Y cuando no estábamos en la ACB, sino que estábamos en la LED hace ya bastantes años, aunque ahora también acabamos de estar, nos hicimos socios y vamos a ver todos los partidos. Ahora, desgraciadamente, voy menos, ni al fútbol y al baloncesto, a los dos. Claro. Y eso, esa afición del Portugalete viene un poco de tradición familiar, pero Sí. a tu tío nos decías que era muy aficionado. ¿Para ti el Portugalete significa también mucho como para tu tío o menos? Hombre, seguramente menos, porque Sí, como claro. a mi tío no conozco a nadie. Vamos, mi tío se pone físicamente malo cuando pierde el Portu.
Pero para mí, yo alguna vez que voy a ver al Porto, siempre digo, me transmite más emociones que ver un partido del Atleti de primera división. Porque seguramente yo, cuando era un chaval, iba a ver al Portugalete todos los domingos en el campo de la Florida, que es el campo de aquí, pero también mi tío me llevaba con su hijo, con sus hijos y tal, a verle cuando jugaba fuera. Y para mí el Porto pues es una emoción, un sentimiento distinto de cualquier otro equipo, ¿no? Y cuando vas a ver al Portugalete o cuando antes ibas más, ¿la gente en el campo te reconocía y eso o como un aficionado más? Sí, hombre, me reconocen en Claro. muchas partes de toda España, además, pero como un aficionado más. Sí. ¿Eh? Y además, generalmente, el Porto tiene, en un lado hay una tribuna y en el otro lado del campo, una de las bandas, hay simplemente un pasillo con dos graditas así, donde todo el mundo está de pie y vamos, nosotros vamos a esa parte, y a juntarnos con todo el mundo, ¿no? Que es cuando te lo pasas bien, además. Claro. Y te Y saludas, cuando pasan te claro. saludan todo el mundo. Pero claro, es que la gente de Porto también nos conocemos mucho de toda la vida, ¿no? Claro. Y cuando te ven por la ciudad, vamos, por el pueblo ahí, por Portugalete, los vecinos que te han podido ver crecer también, cuando ven dónde estás ahora mismo y lo que has llegado a conseguir, ¿qué te dicen? Bueno, pues ahora ya nada, porque ya Sí. se han acostumbrado los vecinos y me he acostumbrado yo, ¿no? Al principio todo el mundo te para, todo el mundo y está bien y lo agradeces. Pero hay un momento que dices, oye, un poquito de que pasar desapercibido. No, con lo cual ahora estoy encantado porque ya todo el mundo lo asume, ya todo el mundo lo ha dado por hecho y todo el mundo... Y puedo pasear con tranquilidad. Y a veces puedo pasear con más tranquilidad aquí en Portugalete que en otro sitio, donde, claro, te reconocen pero te han visto menos. ¿Eh? Claro. Y yo agradezco mucho cuando se te acerca la gente y te da ánimos o alguno te critica. ¿Eh? Porque a mí mientras me critiquen con educación no me importa, ¿no? Hemos Sí. pasado tiempos peores y estoy acostumbrado a peores cosas como para que eso me moleste. Y claro, porque las críticas, tú al ser un personaje público, recibes muchas ya por eso, pero encima siendo político, los políticos recibís muchas críticas. ¿Cómo las gestionas? Mira, fíjate, se suele decir que lo de aguantar las críticas, esto va en el sueldo, ¿no? Bueno, para mí es verdad, y alguien que se dedica al ejercicio público tiene que saber Claro. que está sujeto a que la gente le critique. Ahora, lo que no me gusta nada es que se generalicen las críticas y que la política y que todos los políticos parezca que seamos iguales y que todos nos dedicamos, yo que sé, a robar, a corrompernos, a no hacer nada. Pues no es verdad. Claro. No es verdad. Primero debiéramos darnos cuenta y poner en valor la política, porque es que no hemos inventado ninguna otra cosa para cambiar la realidad que no nos gusta. No hemos inventado ninguna otra cosa que no sea la política para transformar realidades injustas, para avanzar, para progresar, para convivir. Es la política la que hace las leyes que nos permiten avanzar en igualdad o en libertad o en justicia social. Y por eso, en vez de criticar y alejarse de la política, la gente debiera entender que lo que tiene que hacer es implicarse en política. Y cuando yo oigo a mucha gente que dice, yo no voy a votar porque da lo mismo, eso me da mucha rabia, porque si tú no vas a votar, otro va a votar por ti, seguramente, y va a decidir por ti lo que tú quieres decidir. Y no digo que votes al Partido Socialista, vota a quien quieras, pero vota con espíritu crítico, con espíritu constructivo, sabiendo que la política sirve para todo eso. Incluso no digo que vote solo. Oye, métete en política, métete en un partido, conforma un partido, porque eso es lo que hace avanzar a las cosas y la democracia. Y por eso digo que me da mucha rabia cuando la gente hace esas afirmaciones de todos son iguales, todos vienen Claro. aquí para enriquecerse, para no. Pues mira, algunos hemos pasado muchos años arriesgando la vida. En Euskadi, por ejemplo, cuando existía una banda terrorista, para poder hacer política y para que pudiera haber libertad y para que pudiera haber igualdad. Y también en tu caso,
hace relativamente poco, hace unos 3 años, si no me equivoco, sacaste un libro. ¿Cómo es la experiencia de sacar un libro? Bueno, la verdad que los que nos dedicamos a la política y hemos llegado a ciertos niveles, tenemos experiencias que contar, ¿no? Claro. Tenemos también elaboramos, no sé si teorías a raíz de los acontecimientos, miramos con nuestra propia perspectiva por dónde creemos que tienen que ir las cosas, qué se puede hacer, y a veces lo plasmamos en un libro, ¿no? Yo no soy de los que más me gusta escribir estas cosas y poner en un libro, pero joder, me insistieron mucho y al final lo hice, ¿no? Hablando de la izquierda necesaria, ¿no? De por dónde tenía que avanzar la socialdemocracia y qué teníamos que hacer para enfrentarnos a un mundo global donde el neoliberalismo, las grandes corporaciones parece que mandan más e imponen más sus catecismos que la política, ¿no? Y hablaba un poco de eso. Mm. Y ahora, ¿volverías a escribir otro libro? Pues no lo he pensado, no Ujú. tengo ninguna intención de momento. Igual me han propuesto más, ¿eh? Sí. Me han propuesto escribir libros de mi época como Lendakari y cómo llegamos al final de la banda terrorista ETA Ujú. y contar ciertas cosas de esa época, pero al principio dije que sí, pero luego lo rechacé y acabé por no hacerlo, ¿no? Ujú. Eh, Luego, es verdad, publicaron otro libro que era la recopilación de muchos de mis discursos que había hecho Ujú. como Lendakari o antes de ser Lendakari, pero eso no es un libro en sí mismo, sino que es Sí. recopilar esas cosas que has ido diciendo, porque, bueno, pues en algunos de ellos, de esos discursos también apuntas muchas Ujú. cosas de por dónde tiene que ir la política o la socialdemocracia o el futuro de Euskadi o el futuro de España. Ujú. Y también a alguna gente igual le parecía interesante. Ujú. Y al final, realmente escribir un libro lleva bastante tiempo. ¿Puede llegar a ser duro también el estar escribiendo un libro? Uy, sí, pero yo creo que para nosotros es más fácil Ujú. que esos Claro. escritores de novelas que tienen ese enfrentarse al folio en blanco, que se suele Sí. decir, ¿no? Ujú. Ese síndrome porque tú tienes las ideas, lo que a veces te cuesta más es cómo ordenarlas. Ujú. ¿Eh? Pero escribes un libro, lo mismo que escribes un discurso. Yo cuando digo, tengo que escribir un discurso porque tengo que hablar o en el Parlamento o en no sé dónde, seguramente yo tengo las ideas, pero lo fundamental es, primero, por dónde empiezo Ujú. Claro. y cómo empiezo. Y estás ahí un buen rato con el folio en blanco para ver cómo empiezas. Y luego a mí, sobre todo, me gusta mucho ordenar bien las cosas. Hay gente que salta de una cosa a la otra Ujú. y dices, ¿y dónde está aquí el enlace? No lo entiendo. A mí me gusta que todo tenga una hilazón. Entonces soy muy obsesivo con esas cuestiones. Y me cuesta, pero estoy convencido que a un político que tiene ya todo en la cabeza le cuesta menos que a otra gente que yo a eso sí que les admiro. Yo admiro muchísimo a cualquiera que sea capaz de escribir un libro y muchísimo más por mi pasión Ujú. a cualquiera que sea capaz de escribir una canción. Ujú. Eso me parece ya tremendo. Porque Ujú. en el fondo yo un poco de músico frustrado sí Sí. que tengo. Yo tengo muchos instrumentos, guitarra eléctrica, guitarra española, un clarinete, un violín, no sé, pero no sé tocar ninguno. Ujú. Y esto me frustra muchísimo, muchísimo. Y aparte de la música, los deportes, que también tienes cierta afición, haber escrito un libro, estar en política, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Pues estar con mis amigos, pasear. Ahora solo se puede casi pasear, ¿no? Sí. Me gusta mucho también ir con la cuadrilla a un choco. Un choco es aquí en Euskadi, en Vizcaya se llaman chocos a unas también sociedades, Ujú. a un sitio que tiene una cocina y un comedor donde la cuadrilla va a cocinar, a hacerse la cena. Ujú. Y entonces me encanta ir los fines de semana al choco, a hacer la cena, a cenarla y a después cantar con la cuadrilla, porque aquí somos muy cantarines Ujú. en el País Vasco, ¿no? Eso hace mucho tiempo, ya casi un año que no lo podemos hacer a cuenta de Claro. la pandemia y eso lo he hecho muchísimo de menos, ¿no? Y Ujú. entonces me gusta cocinar, soy cocinillas también, entonces los fines de semana, cuando estoy en Portugalete, los domingos, mi mujer y yo hemos decidido que vamos a darnos un capricho cocinando
y que nos vamos a sentar en la mesita al lado del mirador a tener esa comida especial con una copa de cava seguramente si podemos, si no se nos ha olvidado comprarla o hemos tenido tiempo, y disfrutar a eso y a veces pues, a través de Zoom o a través de otra, con la cuadrilla en su casa también, las otras parejas y los otros amigos, pues brindar aunque sea a distancia, ¿no? Y darnos envidia. Pues mira, yo he cocinado hoy unas cocochas, pues yo he hecho bacalao, yo he hecho... Claro. Y eso los domingos es un aliciente también. Sí. Al final ahora el tener que hacerlo por videollamada o por Zoom son cosas que nos está tocando tener que hacer ahora y que no tenemos otro remedio. Sí, pero yo ya no sé si me estoy acostumbrando. El otro día fue el cumpleaños de Begoña y con su hermano, con las sobrinas y tal, pues cada uno en nuestra casa, porque claro, podíamos salir, pero como éramos más de 4, que es lo que se puede juntar en una terraza, en una mesa, pues decidimos hacerlo así, ¿no? Y nosotros y cada uno en su casa había puesto su mesa de pinchos con las piparras, no sé qué, tal, y brindamos, y oye, pues también fue una forma de hacerlo, ¿no? Mejor que antes, que no teníamos esta forma de conectarnos, pues bueno, por lo menos algo tenemos. Y con todo esto del COVID, ¿a ti en tu profesión cómo te ha afectado? Bueno, pues mira, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, primero se cerró. Sí. Luego se empezaron a hacer ciertas reuniones telemáticas con poca gente, presencial. Ahora estamos en un momento en que la presencia es del 50% y el otro 50% en casa y vota telemáticamente. Yo soy de ese 50% que está siempre en el Congreso, en todos los plenos, porque en el Partido Socialista, como cada grupo adopta sus decisiones de quién va o quién no va, ¿no? El Partido Socialista hemos decidido, el Grupo Socialista, que los que formamos por parte de la ejecutiva o de la dirección del grupo vamos a todos los plenos y que luego el resto va rotando, ¿no? Pues en eso va rotando. También que muchas cosas se han tenido que ralentizar, porque como ha habido una época en la que no ha podido haber la actividad normal en el Parlamento, hay cosas que se han ralentizado, que van más lentas de lo que nos gustaría y que si podemos ahora debiéramos de acelerar para que las cosas salgan, ¿no? Leyes que están en cartera y que tienen que salir, que por ejemplo ahora está en el Senado la ley de eutanasia, que a ver si llega vuelve pronto al Congreso para que sea una realidad. Muchas cosas tenemos que hacer todavía. Y de hecho... Y bueno, y también ha cambiado que ahora cada vez que voy a Madrid tengo que ir con un papel por si me paran y decir, no, que voy porque... Hay que trabajar allí, claro. Tengo ahí Sí, porque yo generalmente voy los lunes y vuelvo los viernes de Madrid. Y el fin de semana lo paso aquí. Menos este que viene, estaré en Madrid también porque tengo un acto en la Complutense, en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija. Sí. Y quería preguntarte una cosa, porque justo esta mañana directamente ya se han suspendido las manifestaciones del 7 y 8 de marzo por el Día de la Mujer. ¿Cuál es tu opinión de todo este tema? ¿Crees que se deberían de haber suspendido o crees que se deberían hacer? Bueno, vamos a ver. Yo tengo una opinión un poco ambivalente, primero porque creo que no es bueno que ahora haya ningún tipo de concentración de demasiada gente. Porque cuando se está venciendo poco a poco a la curva esta tercera ola que ha sido dramática, y que la estamos venciendo, hacer ese tipo de concentraciones no creo que sea bueno para garantizar la salud y la vida. Claro, pero yo entiendo también a aquellos que dicen, ya, vale, se puede suspender las del 8M, pero ¿por qué no se han suspendido las que ha convocado hace poco Vox o a las que ha convocado hace poco los negacionistas o las que han convocado hace poco otro tipo de gente? Claro, porque no iba a ser las feministas no habían pedido a la delegación del gobierno permiso para hacer manifestaciones como los años anteriores, sino para hacer concentraciones mucho más pequeñas. En vez de una sola concentración, hacer muchas concentraciones en muchas plazas diferentes de Madrid,
como máximo de 200, 250 personas bien espaciadas. Y por lo tanto entiendo la protesta de las organizaciones feministas por el agravio comparativo, ¿no? Han permitido unas y estas, ¿no? Pero yo sería partidario de hecho lo haré en casa con mi mujer, hacer otro tipo de manifestaciones. Es decir, en vez de tener que juntarnos, oye, pues en nuestros balcones, lo mismo que fueron balcones de agradecimiento Aplausos, a sí. sanitarios, pueden ser balcones reivindicativos. ¿Y por qué no en el balcón poner una bandera morada o poner algo que sea significativo de esa reivindicación feminista, que no es más que la reivindicación de la igualdad? Sí, y porque al final ahora han habido muchos distintos tipos de manifestaciones, algunas serán necesarias, otras no, pero al fin y al cabo ahora tener que hacer una manifestación del tipo que sea, estando ya pudiendo ver el final de toda esta tercera ola, yo creo que puede llegar a ser peligroso pero todas las manifestaciones. Sí, por eso te decía que lo que no entiende la gente es por qué unas han permitido y estas Claro. no. Y si no se hubiera permitido ninguna, hubiera sido más fácil de asumir que no se puede hacer nada el 8 de marzo. Pero alguna gente pues no lo va a asumir tan fácilmente porque se han hecho otras. Y yo digo, bueno, pues pero podemos reivindicar la lucha de las mujeres y del feminismo y la lucha por la igualdad de otra manera, que no sea haciendo manifestaciones ni concentrándonos, sino, bueno, desde los balcones, desde tu propia indumentaria, puedes llevar algo morado, algo que signifique esa reivindicación, ¿no? Y así todo el mundo entiende y visualiza lo que estás diciendo. Y ahora que decíamos que ya estamos empezando a vencer esta tercera ola, ahora que se está acelerando el proceso de vacunación, ¿tú estás empezando ya a ver el final de todo esto? ¿Y cuándo crees que podremos llegar más o menos y poco a poco, obviamente, a la antigua normalidad? Cuando la vacuna se haya generalizado, no antes. No Claro. antes. Porque lo único, fíjate, lo único que está siendo determinante es la vacunación. De hecho, ya nadie habla de las residencias. Claro. Las residencias de ancianos que habían sido el gran foco de contagiados y de muertos, de fallecimientos, ahora que se han vacunado prácticamente la totalidad de los ancianos que viven en residencias, está prácticamente detenido y desaparecido el virus de esa residencia. Es decir, la vacuna funciona. Cuando se pueda vacunar masivamente al 70% de la población, que es lo que dicen los expertos, que es lo que garantiza la victoria contra el virus, podremos decir que hemos ganado. Mientras tanto, tendremos que seguir con mucha precaución. Por eso yo no entiendo ahora cuando se habla de la Semana Santa y de salvar la Semana Santa. Oiga, que ya hemos salvamos el verano anterior, salvamos la Navidad y nos vino la segunda y la tercera hora. Hola. Oye, no vamos a salvar la Semana Santa y tengamos la cuarta. Por eso no pasa nada, oye, vamos a aguantar un poco más. Que se están haciendo todos los esfuerzos para que sí podamos salvar el verano si vacunamos lo suficiente. Y sí, claro, porque el problema que estamos teniendo también es que muchas de las farmacéuticas que están haciendo las vacunas no están cumpliendo con todas las dosis que decían que iban a fabricar. No me extraña porque son millones, ¿no? Claro. Pero claro, habían garantizado eso y se habían hecho unos cálculos en base a esas dosis que iban a llegar a cada uno de los países. Y está un poco más ralentizado, pero parece que ahora puede volver a despegar la vacunación masiva, ¿no? Ahora ya estamos en un momento en el que hay que tener la máxima responsabilidad, yo creo que en todo lo que llevamos de pandemia, porque al final, siempre que hemos estado a punto de vencer una ola, justo al final, pues hemos salido a la calle ya pensando que ya estamos venciéndola y se nos ha echado otra encima. Entonces, al final, yo creo que ahora ya es el momento de que más responsabilidad debemos tener todos. Sí, pero yo entiendo, yo entiendo, claro, después de llevar 3 meses metido en casa, Sí. luego después de uno tiene unas ganas enormes de disfrutar, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, claro, yo lo entiendo, claro, es que yo lo disfruté cuando era joven, ¿no? Y entiendo todo eso. Pero claro, sabiendo cuáles son las consecuencias de ciertas actitudes, Claro. por aguantar un año, no pasa nada. Porque muchas veces se suele decir,
La juventud está perdiendo un año ya, y los que tienen 84 años, eso sí que están perdiendo un año, porque ya solo les quedan pocos. A los jóvenes les quedan todavía muchos. Y es verdad que joroba mucho el perder ese año y no poder ir todas las noches de fiesta, pero con un poquito de responsabilidad esto lo salvamos, y podremos ir de fiesta dentro de poco, y por eso comparto lo que tú dices, ¿no? Ahora es el momento todavía de tener un poco más, un plus más de responsabilidad para acabar con esto, ¿no? Ahora que ya nos estamos vacunando. Claro, porque al final si no, haces 3 fiestas ahora, vuelves a estar un largo tiempo sin hacer fiestas, en vez de estar ahora un pequeño tiempo sin hacer fiestas y luego ya hacer todas las que quieras cuando ya podamos haber vencido. Claro, y sobre todo porque mucha gente joven ha pensado que, claro, como los datos decían que los jóvenes se contagiaban menos, o si se Sí, contagiaban tenían menos problemas, aunque también los han tenido y hemos visto sí, sí. casos de jóvenes que incluso han fallecido. Ya, yo decía, joder, teníamos que salir todos con una foto de nuestra abuela en el bolsillo, Sí. para que cuando vayamos a cometer una cosa de esta, una responsabilidad, oye, miramos la foto y digo, no, a quien pongo en peligro sea a mi abuela, o a mi madre, o a mi padre, ¿no? Y mirarla con el cariño que la tengo, que nada, que no voy a hacer el tonto, que me quedo en casa, o no te quedas en casa, das un paseo, yo doy muchos paseos y esto, Claro. oye, pues no pasa nada, ¿no? Pero con precauciones, al final. Eso es, con todas las precauciones. Y además, fíjate, yo el otro día me hicieron la revisión tengo un muelle de estos, un stent de estos, y me tocaba la revisión del cardiólogo, que la verdad que la hicimos con muchos meses de retraso, porque claro, la sanidad Sí. estaba atendiendo otras cosas. Y él, que es muy listo y que es una eminencia, me dijo, la mascarilla seguramente ha venido para quedarse, para toda la vida. Y dice, Posible. hombre, no para ir a la playa, Claro. pero en invierno, oye, este año no ha habido gripes. Sí, eso es Y verdad. con lo cual, oye, que en invierno nos pongamos otra vez la mascarilla, aunque no sea por este virus, sino por la gripe, que también mata a mucha gente. Oye, no pasa nada. Antes, cuando veíamos a un japonés por ahí con la mascarilla, decimos, mira, este está pirado, ¿qué Sí. cree que se va? Bueno, pues ahora vamos a ser un poco como ellos también, ya incluso cuando pase el virus. Y ahora que la mascarilla esta se agradece porque nos da calorcito también. Bueno, no creas, a veces te suda así el bigote. Sí, sí. Y ahora ya, bueno, para terminar, cuéntanos un poco qué objetivos tienes a nivel personal en el mundo de la política. Pues me gustaría que la política volviera a cauces de entendimiento y no de bronca permanente. No, antes te decía que me da mucha rabia que la gente se aleje de la política o diga todos los Sí. políticos son iguales, pero a veces digo, no me extraña, Ujú. porque es que la política se ha convertido en ocasiones en una especie de circo o de ring, de cuadrilátero, donde aquí lo que prima es cuánto insulto al otro, y si le insulto mucho, más crezco dentro de mi partido, y eso, y uno dice, bueno, yo es que para esto soy un clásico. Esto de insultar y ¿esto para qué vale? Claro. ¿Has construido algo con esto? ¿Has hecho algo con esto? Oye, a mí me gusta más cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Eh? Habrá cosas en que sé que yo no me voy a poner nunca de acuerdo con la derecha, con el PP o con Ciudadanos, vale, perfecto, pero hay cosas que construyen país, que están en la base de este país que se llama España, que se tienen que hacer entre todos. Y que hay que dejar atrás, a margen un poco esto de a ver cómo le pongo a parir al otro, porque eso no vale para nada, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba yo muy contento porque el PP y el PSOE habían llegado a un acuerdo Sí. para renovar el tema de la televisión española. Y inmediatamente se rompe el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Oiga, que llevamos años, que esto la Constitución dice que nos tenemos que poner de acuerdo para que esto salga adelante en el fondo. Dejamos de pelearnos y entre todos hacemos esto. Bueno, pues uno de mis objetivos no lo sé, pero uno de mis anhelos es ese. Claro. Otro de mis anhelos es, porque ahora van a venir las cosas, porque estamos en la crisis sanitaria, pero la crisis sanitaria es ya una crisis económica y una crisis brutal de empleo. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de este país tiene que ser que los recursos que vienen de Europa, los recursos propios, los utilicemos allí donde van a multiplicar las oportunidades de crecimiento económico y de generación de empleo. No en otra cosa. Tenemos que utilizar todo el dinero
porque nos estamos endeudando, ¿eh? Y nuestra deuda la vas a pagar tú, que ahora tienes 14 años, Sí. pues la vas a pagar tú, seguramente. Nosotros seguimos, pagamos otra, pero claro, tú pagarías gustoso esa deuda si sirve para que la gente no lo pase mal. Entonces tenemos que hacer dos cosas: que la economía crezca, que se cree empleo y tejer una red de solidaridad, de justicia social, para no abandonar a millones de personas en la cuneta. Eso es lo que tenemos que hacer fundamentalmente ahora. Luego hay muchas otras más cosas, ¿eh? Porque claro, esto es lo urgente, Sí. pero luego tenemos que hacer una transición ecológica de nuestra economía. Ya tenemos que pensar en verde, ¿eh? Que este planeta, como ya se dice, no tiene planeta B. ¿Eh? Y todo esto hay que empezar a hacerlo desde hoy. Hay que hacer una economía diferente, hay que hacer un tejido empresarial distinto, en verde. Bueno, pues todo eso también hay que ir haciéndolo. Hay que seguir avanzando en políticas de igualdad. ¡Buah! Muchas cosas. La política tiene muchísimos retos. Sí, lo que está claro es que hay todavía mucho, mucho camino por delante. Bueno, yo por mi parte ya no tengo más preguntas. Mil gracias de verdad por estar aquí y por este rato de entrevista. Pues muchas gracias a ti, me lo paso muy bien.